Bueno, continuamos con la clase, con lo que habíamos dejado en la clase pasada. Vamos a repasar brevemente lo que hicimos en la clase pasada. Recuerden que nosotros lo que habíamos hecho en la clase pasada era tratar de resolver la ecuación del calor. Esto en el intervalo 0L por 0 infinito. Recuerden que acá la función u es una función que depende de xt. X se mueve en el intervalo 0L y t en el intervalo 0 infinito. También pedíamos como condiciones de contorno, que eran las condiciones que nos iban a permitir resolver el problema, que u sea 0 en el borde de u por el intervalo 0 infinito. Y también pedíamos que en el tiempo t igual 0, es decir, en x0, coincida con una función dada x. Esto para x en el intervalo 0L, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros intentamos hacer es resolver este problema usando el método de separación de variables. ¿Está bien? Entonces, acá una cuestión importante que lo voy a decir de ahora y va a aparecer más adelante, que es sobre esta función u0. Esta función u0 nosotros la ponemos acá como dato de borde, pero u0 es una función que en principio no tiene ninguna condición, ¿sí? Las condiciones sobre la u0 se van a ir poniendo más adelante a medida que se necesiten, ¿está bien? Bueno, también acá a la ecuación principal le decíamos condición C1, a esta condición de contorno condición C2 y a la tercera condición de contorno condición C3. Entonces, en resolver la ecuación del calor con estas condiciones de contorno es encontrar una función u que cumpla con las tres condiciones. ¿Está bien? Esto es resolver la ecuación del calor con esas condiciones de contorno. Entonces, la clase pasada, lo que nosotros charlamos es el método de separación de variables. Entonces, con este método nosotros intentamos resolver este problema. Entonces, básicamente este método, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía este método era proponer una solución de esta forma. U de xt igual b de t por w de x, donde la función b va del intervalo 0 infinito en los reales y la función w va del intervalo 0L en los reales. Entonces, encontrar la función solución u a este problema equivale a encontrar estas funciones b y w. Si uno encuentra las funciones b y w, entonces uno encuentra la función u que cumple este problema. ¿Está bien? Entonces, cuando uno insertaba esta propuesta de solución en la ecuación principal, uno caía en la cuenta de que b' de t sobre b de t era igual a w segunda de x sobre w de x, y esto, como se cumplía esto, entonces no cabe otra posibilidad de que estos cocientes sean igual a una constante. O sea, lo que me está diciendo esto es que los cocientes son constantes. Entonces nosotros le pusimos a esa constante menos lambda. ¿Está bien? Entonces, de acá surgía de que para encontrar las funciones b y w hacen falta resolver dos problemas. Un problema P1, que era esta ecuación, esta cociente igual a menos lambda. De acá uno sacaba que tenía b' de t
más lambda por b de t igual 0. Y después uno tenía un problema P2 que involucraba la otra ecuación, ¿sí? W segunda sobre W igual a menos lambda. Entonces de acá uno sacaba de que tenía el problema W segunda de x más lambda W de x igual 0 con condiciones de borde W0 igual WL igual 0. ¿Está bien? Entonces si uno resuelve estos dos problemas, entonces uno encuentra la solución U para nuestro problema. O por lo menos esa es la punta del hilo, digamos. Eso va a permitir ir resolviendo el problema. Entonces, para el problema P1, nosotros la clase pasada hicimos un repaso de ecuaciones diferenciales, soluciones para ecuaciones diferenciales ordinarias. Y de ese repaso surgió que para el problema P1, la solución general para el problema P1 va a ser constante por E a la menos lambda por T. ¿Está bien? Donde C es una constante. ¿Está bien? C es constante. Entonces, después, donde habíamos quedado en la clase pasada, era en ver cómo resolver el problema P2. ¿Está bien? Entonces, para resolver el problema P2, lo que nosotros hacíamos era, en principio, hicimos un repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias de grado 2 homogéneas, porque esto que está acá es una ecuación diferencial ordinaria de grado 2 homogénea. Entonces nosotros recordamos lo que es una ecuación diferencial homogénea de grado 2, que es de este tipo, y segunda más P por I más primera más Q por I igual 0. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 con coeficientes constantes. O sea, acá los coeficientes constantes son P y Q. Se puede hacer una teoría para coeficientes variables, o sea, cuando P y Q son funciones. Pero para el caso nuestro, basta con que sea constante, ¿sí? Con que P y Q sean coeficientes constantes. Entonces, cuando los coeficientes son constantes, se propone como solución, esto es lo que charlamos en la clase pasada, se propone como solución una función de la forma e a la mx, donde m es una constante a ajustar. ¿Está bien? Entonces, si uno inserta esta propuesta de solución en la ecuación, uno caía en la cuenta de que había que resolver una ecuación polinomial. ¿Sí? Hay que resolver m cuadrado más p por m más q igual 0. ¿Está bien? O sea, resolver esto, proponiendo esto como solución, equivale a resolver esto. Entonces, bueno, de acá salen las raíces. ¿Sí? Aplicando las fórmulas cuadráticas, de acá sale m1 y m2, que van a ser menos p más menos raíz cuadrada de p cuadrado menos 4q sobre 2. Es decir, con estas dos raíces que salen de esta ecuación, uno las inserta acá, a m1 y m2, y ahí uno tiene las dos soluciones linealmente independientes, y así uno tiene la solución general, digamos, y así la solución general y G va a ser la combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes, es decir, C1 por E a la M1X más C2 E a la M2X. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo uno despeja estos números M1 y M2? Bueno, eso depende del discriminante. ¿Está bien? Si el discriminante es positivo, va a haber, ¿está bien? Si acá le llamo D igual a P cuadrado menos 4Q. Esto es el discriminante.
Esto es el discriminante. Entonces acá, si uno quería encontrar M1 y M2, se dividía en casos. ¿Está bien? El primer caso, el caso 1, es cuando el discriminante es positivo, y en este caso uno tenía dos raíces distintas, y eso implicaba que uno tenía dos soluciones distintas. ¿Está bien? Después uno tenía el caso 2, y con el caso 2 es cuando el discriminante es 0. En este caso uno tiene una raíz real doble, es decir, M1 es igual a M2, porque esta parte 0 se va, y eso implicaba que había un solo M, y si hay un solo M uno tiene acá una sola solución para el problema este. ¿Está bien? Y después el último caso era el caso 3, que es cuando el discriminante era negativo. ¿Está bien? Entonces, si el discriminante era negativo, acá uno lo que hacía era definir, digamos, el discriminante es negativo, acá lo que está diciendo esto es que p al cuadrado menos 4q es negativo, ¿sí? Entonces, para este caso, uno definía el número alfa como raíz cuadrada de 4q menos p al cuadrado, es decir, raíz cuadrada del revés de esto. Esto está bien definido porque 4q menos p cuadrado va a ser positivo. ¿Está bien? Entonces de acá uno sacaba que tenía dos soluciones. Entonces de acá salía que uno tenía dos soluciones. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Bueno, de acá salía que uno tenía una solución I sub 1, que iba a ser E a la menos P sobre 2 por X por el coseno de alfa X sobre 2. Y uno tenía después que tenía la otra solución I2, que era E a la menos P sobre 2X por el seno de alfa X sobre 2. ¿Está bien? Y por lo tanto en este caso 3, donde el discriminante es negativo, la solución general se puede escribir como C1 por E a la menos P sobre 2X por el coseno de alfa X sobre 2 más C1 por E a la menos P sobre 2X por el seno de alfa X sobre 2. ¿Está bien? Entonces, acá fíjense que esto va a ser la solución general, porque estas dos funciones, soluciones, la I1 y la I2, son funciones linealmente independientes. Entonces, si uno tenía dos soluciones linealmente independientes, la combinación lineal de las dos soluciones daba la solución general para el problema. ¿Está bien? Entonces, bueno, este caso 3 es el que vamos a usar para resolver nuestro problema P2. ¿Por qué? Porque para resolver el problema P2, acá nosotros estudiamos los casos cuando lambda era, porque acá digamos lo que hay que dilucidar es quién es solucionar el problema P2, pero también ver cuál es la constante lambda. ¿Está bien? Entonces, la constante lambda, en la clase pasada vimos que si lambda era 0 o lambda era negativa, entonces uno concluía que la W era idénticamente nula. Y esto, bueno, no decía nada, porque de antemano, antes de hacer nada, uno sabe que poniendo W igual 0, acá esto es solución. Si yo pongo W igual 0, cumple las dos ecuaciones del problema P2. Entonces, para lambda igual 0 y para lambda negativo, no tenemos nada. Por lo tanto, el único caso que hay que analizar es para lambda positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar cómo es la solución de este problema con lambda positivo, y para hacer ese análisis vamos a usar fuertemente el caso 3 de la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar qué pasa cuando lambda es positivo. ¿Está bien? Es decir, tenemos lambda positivo y nuestra ecuación es
W' más lambda W igual 0, con condición de borde W de 0 igual WL igual 0. ¿Está bien? Entonces, si hacemos una analogía con el problema general, tenemos que analizar, para ver cómo es la solución general de esto, tenemos que analizar cómo es el discriminante de esto. Entonces, si hacemos una analogía con esto, ¿quién es P y quién es Q? Bueno, acá claramente P es el coeficiente constante que acompaña la primera derivada, pero como acá no tenemos primera derivada, mi P es 0. Y después, ¿qué tenemos? ¿Quién sería nuestro coeficiente constante Q? Bueno, el coeficiente constante Q es el que acompaña a la función incógnita, que en este caso es W. Por lo tanto, acá el que acompaña a la función incógnita es lambda. Así que Q, para el caso nuestro, está jugando de lambda. ¿Está bien? Entonces, ¿quién va a ser nuestro discriminante? Es decir, ¿quién es P cuadrado menos 4Q? Bueno, con nuestro P y con nuestro Q, si hacemos el cálculo, esto va a dar 0 al cuadrado menos 4 lambda. ¿Sí? Es decir, menos 4 lambda. Pero como ahora estamos analizando el caso lambda positivo, si lambda es positivo, menos, con este menos se hace negativo. Por lo tanto, nuestro discriminante es negativo. Por lo tanto, caemos en el caso 3 para la solución, para ver cómo es la solución general del problema. Tenemos el caso 3 es discriminante negativo. ¿Está bien? Entonces, si nuestro discriminante es negativo, para encontrar la solución general vamos a poner alfa igual raíz cuadrada de 4Q menos P cuadrado. Pero ¿quién es 4Q menos P cuadrado en raíz cuadrada? Que es el lambda que nosotros, el alfa, perdón, que nosotros ponemos acá. ¿Está bien? Entonces acá, ¿quién va a ser? 4Q es 4 lambda menos P cuadrado, que es 0. Todo esto en raíz cuadrada. Que esto da raíz cuadrada de 4 lambda, que si lo reparto me da 2 raíz de lambda. Entonces mi alfa va a ser 2 raíz de lambda. Que esto está bien definido porque el lambda es positivo. ¿Está bien? Entonces yo ya identifiqué mi P, mi Q y mi alfa. Entonces yo ya sé, en este caso de discriminante negativo, cómo va a ser la solución general. Porque mi solución general entonces va a ser esto que está acá. ¿Sí? Va a ser C1 por E a la menos P sobre 2 por X, coseno de alfa de X sobre 2, y etc. Entonces así, mi solución general para nuestro caso va a ser WG de X igual ¿quién? Va a ser constante C1 por ¿quién? Por E a la menos P sobre 2 por X. Pero para nuestro caso P es 0. Por lo tanto voy a tener E a la 0, que es 1. Entonces esto desaparece para el caso nuestro y nos queda coseno de alfa X sobre 2. Pero alfa es 2 raíz de lambda sobre 2. Más, acá de nuevo, acá es constante C2. ¿Sí? No tiene por qué ser la misma que esta. E a la menos P sobre 2 por X. Pero de nuevo, P0, esto es 1. Y me queda entonces C2 por seno de alfa X sobre 2. Pero alfa X sobre 2 es esto por X sobre 2. Me queda 2 raíz cuadrada de lambda X sobre 2. Entonces, mi solución general para este problema va a ser C1 por coseno, acá cancelo el 2 y me queda raíz, acá va por X, todo esto va por X, ¿sí? Raíz cuadrada de lambda X más C2 seno de raíz cuadrada de lambda por X. ¿Está bien?
Entonces, esto, como dije recién, es la solución general para la ecuación principal. Pero yo quiero que esta solución general ahora cumpla las condiciones de contorno, para empezar a ver, entre otras cosas, quién es el lambda, ¿sí? Entonces, si yo ahora quiero que la solución general cumpla las condiciones de borde, es decir, lo vamos a poner acá se quiere que WG en 0 coincida con WG en L y esto sea todo igual a 0. Entonces, si por ejemplo aplico la primera igualdad, que WG0 sea 0, me queda que 0 es WG de 0, pero esto con mi expresión de WG, ¿quién va a ser? Va a ser poner X por 0 en esta expresión. Pero cuando ponga X igual 0, acá esto se anula, porque me va a quedar seno de 0. Y seno de 0 es 0. Entonces lo que me queda es C1 por coseno de 0, porque acá voy a tener X igual 0, y coseno de 0 es 1, por lo tanto esto es C1. Entonces yo de acá, de imponer la primera igualdad, WG0 igual 0, saco que C1 vale 0. ¿Está bien? Entonces, mi solución va tomando forma y ahora si C1 vale 0, esto desaparece y acá me queda C2 por el seno de raíz cuadrada de lambda por X. ¿Está bien? Entonces ahora voy a aplicar la segunda condición, es decir, que WG en L sea 0, para ver qué puedo despejar. Entonces, poniendo ahora 0 igual WG de L, que con nuestra expresión ahora de WG nos queda C2 por el seno de raíz cuadrada de lambda por L. Entonces de acá uno saca de que C2 por el seno de raíz cuadrada de lambda por L tiene que ser 0. Pero esto para una... Acá C2 en principio es una constante cualquiera. Pero entonces si para una constante cualquiera esto tiene que ser 0, no cabe otra posibilidad de que la que se tenga que anular sea la función seno de raíz cuadrada de lambda por L. Pero ¿dónde se anula la función raíz cuadrada seno de X? Y se anulan los múltiplos enteros de pi. Entonces, ¿cómo seno, la función seno, se anula en múltiplos enteros de pi, entonces no queda otra posibilidad de que el argumento de la función seno, que acá es raíz cuadrada de lambda por L, sea un múltiplo entero de pi. Entonces, debe ser que raíz cuadrada de lambda por L sea múltiplo entero de pi, donde acá K es un número entero, ¿sí? Pero entonces esto da una ecuación para poder despejar lambda, que es otra de las incógnitas que teníamos al principio. Analizamos el caso lambda negativo y lambda igual 0 y nos dio que la solución es 0, si eso no decía nada. Y de este último caso, es decir, para el caso lambda positivo, no queda otra que lambda salga de esta ecuación. Es decir, que de acá, de donde uno despeja, que lambda es K pi sobre L, si paso dividiendo el L y después elevo al cuadrado, y me queda todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en realidad, no hay un solo K para el cual uno puede encontrar una solución para el problema P2. Va a haber una sucesión de Ks, de lambdas Ks. Por cada K entero voy a tener un lambda para el cual voy a poder encontrar una solución del problema. Es decir, que acá no va a haber un solo lambda, sino que voy a tener lambda K.
¿Está bien? Entonces, como ya tengo el lambda, voy a tener la solución. Es decir, ahora me vuelvo para atrás y voy a poder encontrar las soluciones. Entonces así, las soluciones para el problema P1, P2, ¿quiénes van a ser? Van a ser WK de X igual C2 por el seno ¿de quién? De raíz cuadrada de, en este caso, acá va a ir lambda K. Que si pongo quién es raíz cuadrada de lambda K, acá voy a tener K pi sobre L por X. Esto para K entero. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos, volviéndonos un poco para atrás, nosotros propusimos, el método de cambio de separación de variables propone una solución b de t por w de x, ¿sí? Justamente un factor en cada variable. Y para encontrar b de t, tengo que resolver el problema P1. De acá salió que b de t vale esto. Y para resolver el problema P2, tengo que resolver acá. Y acabo de encontrar que las soluciones para el problema P2 son de esta forma. ¿Está bien? Entonces ya tengo B y ya tengo W. Y tengo B con el lambda que tiene que ser, porque hemos encontrado de que los lambda acá tienen que ser esto. Así que también los B de t van a ser constante por E a la menos lambda K, que los lambda K son estos que están acá, K cuadrado, pi cuadrado sobre L cuadrado por T. Entonces, multiplicando B por W, uno encuentra la solución, por lo menos la que cumple la ecuación principal del problema que queremos resolver. Entonces, así, la solución U de xt va a ser esto por esto. Es decir, acá va a ser constante, porque acá estoy multiplicando esta constante C2 por esta constante arbitraria, que le decimos una sola constante, y acá voy a tener el producto de E a la menos K al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado por T, todo esto multiplicado por seno de K pi sobre L por X. ¿Está bien? Entonces, en realidad, acá, como dije recién, por cada K uno va a tener una solución. Es decir, que acá no solamente hemos encontrado una función de este tipo que va a cumplir o que va a tender a cumplir la ecuación principal de este problema, sino que tenemos por cada K una solución. Así que acá uno bien podría poner UK. Entonces, UK definida de esta forma por cada K entero es una solución para la ecuación principal del problema que estamos tratando de resolver. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay que hacer la siguiente observación. Como UK por cada K entero es solución para este problema y además como es lineal, cualquier combinación lineal de estas soluciones también es solución. Es decir, esto lo vamos a poner acá como observación. Observamos que como el problema P, le vamos a poner acá P, es lineal, ¿sí? Es lineal porque la ecuación UT menos laplaciano de U es lineal. Entonces cualquier combinación
cualquier combinación de los elementos e a la menos k cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por t por el seno de k pi sobre l por x es también solución para el problema P, ¿sí? Para el problema P. Entonces, esta observación es clave, porque ¿cómo es la cuestión acá? En principio, uno planteaba este problema, uno quería encontrar una solución para este problema, el método de separación de variables propone una solución como producto de dos funciones, uno termina encontrando a priori una solución, pero después uno se da cuenta que por cada k uno tiene una solución, es decir, que uno tiene infinitas soluciones que van a ser de esta forma, porque por cada k esto es una solución, pero después por esta observación uno se da cuenta que como el problema es lineal, cualquier combinación lineal de estas soluciones también es solución. Entonces, en base a esta observación, uno podría proponer algo más general como solución del problema P. Porque si cualquier combinación lineal de esta sub k es solución, entonces uno podría proponer una suma infinita, por ejemplo, de esta sub k como solución. Es decir, uno terminaría proponiendo como solución para este problema una serie de funciones. ¿Cuál es esa serie de funciones? Serie que involucra estas funciones que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto ahora lo vamos a escribir. Entonces, se podría proponer entonces como solución para nuestro problema P lo siguiente. Entonces, de nuevo, como UK es solución, como el problema es lineal, cualquier suma de estas soluciones es solución, entonces se podría proponer algo bien general como UKXT, la suma infinita, déjenme poner la suma, acá ya va a ser nuestra solución, la suma de k igual 1 a infinito de coeficientes ck por estas cosas que están acá. E a la menos k al cuadrado pi al cuadrado sobre l cuadrado por t por el seno de k pi sobre l por x. ¿Está bien? Es decir, como cada una de estas es solución, uno dice, bueno, cualquier suma de constantes por estas cosas es solución, entonces, bueno, una propuesta bien general de solución para nuestro problema que involucra la ecuación del calor puede ser esto que está acá. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado, porque yo estoy proponiendo como solución una serie de funciones. Entonces, ¿cuál es la pregunta natural que uno podría hacerse cuando propone algo de este estilo como solución? Y que acá la serie tiene que converger. Básico. Si esta serie no converge, entonces no tiene sentido plantear esto. ¿Está bien? Entonces, en realidad, si ustedes recuerdan la materia en donde han visto seguramente series de funciones, acá si uno puede de alguna manera comprobar que esta sucesión de coeficientes está uniformemente acotada, entonces acá va a andar todo bien y esta serie va a ser uniformemente convergente. Entonces, acá los CK son coeficientes. Coeficientes constantes. Coeficientes constantes. Entonces, lo que decía, y que esto va a quedar como ejercicio, lo que voy a escribir a continuación va a ser el primer ejercicio que les va a tocar a algunos de ustedes para exponer.
¿sí? Entonces, como ejercicio, vamos a poner acá ejercicio 1, ¿sí? Vamos a enunciarlo de la siguiente forma. Si módulo de los coeficientes CK son menores o iguales que M para todo K entero, entonces va a ocurrir lo siguiente. Para todo lambda positivo, la serie suma sobre K igual 1 a infinito de CK E a la menos K al cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado por T por seno de K pi sobre L X es uniformemente convergente en el intervalo 0L por delta infinito. ¿Sí? Esa es una de las cosas. El segundo punto es también que para todo lambda positivo, esta función u a la que va a converger la serie, u es de clase C infinito en el intervalo, en la región 0L por delta infinito. ¿Está bien? Y el tercer punto es que todas las derivadas de u se pueden calcular derivando la serie término a término. Es decir, todas las derivadas de u se pueden calcular derivando la serie término a término. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá va a ser el primer ejercicio que voy a dejar para exponer. Después veremos a quién le toca, pero por las dudas váyanlo leyendo cada uno de ustedes, pero este va a ser uno de los ejercicios que van a tener que exponer como régimen de aprobación de la materia. ¿Está bien? Y que después, bueno, haremos un Zoom y ahí lo expondrá el que le toque y el resto escucharemos. ¿Sí? Bueno,